¿Está listo para la palabra? Amén. Vamos a compartir la palabra del Señor. Ahí donde está, por favor, cierre sus ojos. Vamos a orar al Señor. Padre, en este ambiente, Señor, hermoso de tu presencia, donde estábamos diciendo que tú eres Dios en todo tiempo, en las temporadas buenas y en las temporadas malas, tú eres Dios. Después dijimos que tú, Señor, lo haces todo bien. Nuevamente una alabanza de fe para confiar de que tú todos los haces bien. Señor, después te dijimos que tú harás milagros, que tú no hay nadie como tú, y al final terminamos diciendo digno de alabar, exaltando siempre tu nombre. Ahora, Señor, abrimos nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos espirituales para escuchar tu voz a través de la palabra. Señor, que cada persona que esté aquí sea buena tierra para escuchar tu palabra, y que esta semilla que va a ser implantada en nuestra mente y en nuestro corazón a su tiempo comienza a dar un fruto abundante, un fruto hermoso en el nombre de Cristo. Padre amado, atamos toda obra de las tinieblas, toda voz contraria al conocimiento de tu palabra. Atamos todo pensamiento filosófico, racional, en el nombre de Jesús, y declaramos tu presencia en nuestras vidas, en nuestras mentes, en el nombre de Cristo. Y si es tan amable, usted va a repetir después de mí: Señor, aquí estoy dispuesto a escuchar tu palabra. Háblame, abro mi corazón, instrúyeme, enséñame para aprender de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, muy bien, gracias al Señor. ¿Sabía usted que tenemos un Dios de propósitos? Tenemos un Dios de propósitos. Y la palabra propósitos no es tan solo una palabra que aparezca en la Biblia. Todo lo hacemos con un propósito. Si usted analiza su vida, todo lo hace con un propósito. ¿Por qué busca trabajo? Porque necesita dinero. Necesitamos dinero, por eso trabajamos. Y ese dinero usted lo toma y usted lo va invirtiendo en su casa, en el mandado, en cosas que tienes que comprar. Trabaja con un propósito, porque si te dijera trabaja para mí, y trabaja para mí nada más. ¿Y cuánto? No, trabaja para mí. Usted no va a ir, es difícil. Pero como usted trabaja con un propósito, ¿verdad que si usted recibe un sueldo? Cuando somos pequeños, nuestros padres nos enseñan buenos modales, con un propósito. ¿Para qué? Para que cuando seamos grandes tengamos buenos modales. Estudiamos en la prepa, no, antes que es primaria, preescolar, primaria, secundaria, prepa, estudiamos con un propósito. En Chile, en mi país, decían los más adultos: estudia para que seas algo en la vida, decían. Y así nos enseñaron, ¿verdad? Algunos, otros no. Tuvimos la oportunidad de estudiar una carrera técnica en la universidad con un propósito: tener un mejor pasar en la vida. ¿Te das cuenta? Después algunos nos quisimos casar. Hay otros que están pensando en casarse. Hay otros que llevan años casados. Hay otros que su compañero de vida a lo mejor falleció. Pero nos casamos con un propósito. Es cumplir el plan de Dios, de tener un esposo, una esposa, tener hijos, formar un hogar, un lugar hermoso, un lugar en donde lleguemos y ahí esté mi casa, ¿verdad? Todo tiene un propósito. Pero este propósito no viene del pensamiento humano. Este propósito viene de Dios. Porque Dios es un Dios de propósito. ¿Está conmigo? Esta palabra la va a escuchar toda la predicación. Propósito. Porque te quiero decir que si Dios es un Dios de propósitos, todo lo que Él hace, lo hace con propósito. Todo lo que Él hace, lo hace con propósito. Mire lo que dice Proverbios 16:4. Proverbios 16:4 dice de la siguiente manera: todas las cosas hechas por el Señor tienen su propio fin. Todas las cosas hechas ¿por quién? Por el Señor.
tienen su propio fin, hasta el impío para el día del mal. Todo lo que hace el Señor tiene un fin. ¿Sí? Todo lo que hace el Señor lo hace por algo, no lo hace improvisado. Él tiene un propósito, tiene un plan para usted. Diga conmigo, Dios, no me lo confíe. Dios tiene un plan para mí. Y hágase así. Para mí. Y tiene que creerlo. Dios tiene un plan para nosotros. El problema es, se lo voy a ir adelantando poco a poco. El Señor tiene un plan para todos nosotros. Tenemos un Dios de propósitos. ¿Qué te parece? ¿Te imaginas tener un Dios sin propósito? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué leemos la Biblia? Tenemos un Dios de propósitos. Todo lo que Él hace, todo lo que Dios hace, tiene un propósito. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Pastor, pero usted no sabe todo lo que yo he vivido en la vida. Todo lo que hace Dios tiene un propósito. Pastor, pero usted no sabe todas las heridas, todas las marcas que tengo en mi cuerpo producto de tantas cosas que viví. Tenemos un Dios de propósitos. Amén. Dios, desde el principio de los tiempos, desde los orígenes de los tiempos, donde los científicos tratan de decir cómo empezó todo, pero desde el inicio Dios organizó y creó todo con un propósito. Dios no dijo, no andaba aburrido y diciendo, a ver, ¿qué voy a hacer hoy? A ver, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? No, Él tenía todo organizado. Todo lo hizo en la creación. Si usted lee Génesis, los primeros capítulos, se va a dar cuenta que Dios hizo todo organizado. No dijo, es que voy a hacer esto. Se me olvidó hacerle la boca al burro. No, todo Él lo hizo programado con un propósito. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Dios no improvisa con nosotros. Amén. Dios no improvisa con nosotros. No está improvisando con usted. Dios tiene un propósito. Y Dios también pensó en usted y en mí. Dios pensó en usted y en mí. Yo pensé que eso le iba a traer alegría. Pero Dios pensó en usted y en mí. Él diseñó, un propósito para tu vida y para mi vida. Él diseñó un propósito. Dice la Biblia que Él tiene planes de bien para nosotros. O sea, si te das cuenta, Dios tiene un plan. Tiene un plan. No como algunos de nosotros que somos desorganizados, ¿verdad? Y vamos viendo cómo va el día. Dios tiene planes. Servimos a un Dios de planes. Un Dios de planes. Él diseñó un plan para ti. Diga conmigo, Dios diseñó. O sea, cuando decimos diseñó, los que saben de diseño gráfico saben que hay que tomarse un tiempo para diseñar. No se diseña de un día para otro. Y el Señor diseñó un tiempo para usted y para mí. Diseñó un plan para usted y para mí. El problema, diga conmigo, el problema es que nosotros nos apartamos de su diseño. ¿Sí o no? Sí. Él tiene un plan. ¿Desde cuándo? Desde siempre. ¿Te recuerdas que dice la Biblia que antes que yo naciera tú ya me viste? Dice la Biblia. O sea que el plan de Dios está desde antes que su papá y su mamá se conocieran. Antes que su abuelo y su abuela se conocieran. Antes que tu tatarabuelo y tu tatarabuela se conocieran. Él ya tenía un plan para usted. Antes que su y todos los tatara para atrás, Él ya tenía un plan para usted. Amén. Y es interesante que nosotros entendamos esto. Él diseñó un propósito para tu vida. Ese propósito tiene que ver ¿con quién? Con Él. Los propósitos de Dios no tienen que ver con nosotros mismos. Tienen que ver con Él. Por eso a nosotros nos cuesta entender esto.
Porque nosotros queremos alcanzar nuestros propósitos. Y dejamos de lado los propósitos que Dios diseñó de hace mucho tiempo. Entonces, por eso, que una vez se recuerdan que yo prediqué una palabra que se llamaba tropecé de nuevo. Como la canción, ¿verdad? ¿Se recuerda la canción? No la vamos a cantar, algunos se la saben. Y la han cantado varias veces. ¿Pero por qué? Porque Dios permite que nos tropecemos muchas veces. Y algunos nos tropecemos y nos caigamos bien feo. Y nos queden marcas por caernos. ¿Para qué? Para que volvamos a Él. Cuando usted y yo volvemos a Dios, todos los que estamos aquí hemos vuelto a Dios, ¿verdad? Todos. Algunos andábamos pero allá perdidos y Dios nos alcanzó. Andábamos en nuestros planes. Santo es el Señor. Andábamos en la bailada, ¿verdad que sí? Andábamos en las cosas ocultas. Andábamos en pecados ocultos. Andaban algunos por ahí adictas a cosas. A muchos de nosotros el Señor nos sacó de ahí. Porque andábamos en nuestros planes y pensábamos que nuestros planes eran los mejores. Pero cuando Cristo nos llamó con amor, porque el Señor nos llama con amor, no nos llama así como, hey tú, pecador, pecador, ustedes son pecadores. No, el Señor nos llamó con amor, nos abrazó. Por eso cuando llegaste a su presencia lloramos, porque sentimos el amor de Dios. ¿Verdad que sí? Entonces volvemos a Él e inmediatamente, diga conmigo inmediatamente, el propósito de Dios se activa en nuestra vida. Por eso que ahora te empieza a ir bien. Por eso que ahora las finanzas te alcanzan. Por eso ahora llegas a fin de mes y ¡ay! ¿Y esto de dónde salió? Es porque volviste al plan de Dios. Estás con Él, estás orando, estás leyendo la Biblia, estás viniendo a la casa del Señor, te estás congregando, estás sirviendo, estás ofrendando, estás diezmando. Entraste al plan de Dios. Ahora ya no haces cosas malas, ahora estás con Dios. Y eso hace que todo en tu vida comience a fluir. Como dicen los jóvenes, dejemos que todo fluya. En Cristo fluye todo. Él es el río. El río es un río donde el agua fluye. Él no es un agua estancada. Él es un río. Entonces, sigamos. ¿Está entendiendo? Muy bien. ¿Cree usted que Dios tiene un plan para su vida? Ok, piense la pregunta. Porque es una pregunta muy profunda. A veces diseñamos nuestro plan, ¿verdad? Quiero estudiar esto. Me voy a casar con este hombre de tales características. Rubio. Estamos en la misma familia, ¿no? Musculoso. Él es mi yerno, por si acaso, parece. Por eso nos reímos los dos. Que tenga mucho dinero. Ahí sí, ¿verdad? Que tenga mucho. Y hacemos nuestros planes. ¿Cuántos hemos hecho planes en nuestra vida? ¿Verdad que sí? A los 30 me quiero casar. A los 32 voy a tener mi primer hijo. Y programamos nuestros planes. Y voy a hacer esto, voy a tener esta empresa y todo, y bla, 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 bla. Organizamos todo. Pero ¿piensa usted que Dios tiene un propósito para usted? Sí. La pregunta es, ¿cuál es ese propósito? Y así como usted está respondiendo, yo también me hice esa pregunta. Señor, ¿cuál es mi propósito? Que le conozcamos mejor. Volvamos a la pregunta. ¿Usted cree que Dios tiene un plan o un propósito para su vida? Amén. Si está aquí, yo creo que sí. Porque si no, no estaría aquí. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué voy a vez de dormir? Pero usted está aquí porque sabe que Dios tiene algo para su vida. Y Dios tiene un plan para su vida. Amén. Entonces yo te quiero invitar a que cuando el enemigo venga a decirte cosas a la mente y al corazón, que tú no vales nada, que te va a ir mal, que el futuro
ya no hay nada más. Te quiero invitar a que recuerdes esta respuesta. Dios tiene un plan y un propósito para mi vida. Cuando las cosas no vayan como tú quieres. Porque a veces el Señor tiene que probarnos en este caminar para ver si vamos creciendo. ¿Te recuerdas cuando éramos jóvenes y nuestro papá nos decía, bueno, anda, sal a las 9 aquí, a las 10 aquí? El papá o la mamá nos estaba probando para ver si ella podía o él podía confiar más en nosotros. Porque si nosotros llegábamos a las 9 o a las 10, ya teníamos el próximo permiso asegurado. Pero cuando no llegábamos a las 9 y llegábamos a la 1 de la madrugada, no sales más. ¿Hasta qué? Hasta que aprendas a obedecerme. El Señor es así. ¿Ve que Él es papá? Hasta que aprendas. Por eso a veces nos vivimos tropezando otra vez con la misma piedra. Es por eso que nos cuesta tomar la decisión de que se cumpla el propósito de Dios en nosotros. Porque estamos acostumbrados, se nos adoctrinó. La sociedad nos enseña a hacer nuestros planes. La sociedad nos enseña a hacer nuestros planes. Pero usted y yo que tenemos a Cristo en el corazón, es una pregunta muy fuerte. Ahora estás tomando como el peso de la pregunta, ¿verdad? Porque ¿será que Dios de repente se le ocurre inventar planes? ¿O Dios diseñó tu plan hace mucho tiempo? Hace mucho tiempo Él diseñó nuestro plan. Pero ahora es importante que nosotros, que usted y que yo, tomemos el plan de Dios, el propósito de Dios. ¿Tú crees que tienes un Dios malo? No, ¿verdad? ¿Crees que tienes un Dios bueno? Amén. ¿Sí? ¿Que Él quiere cosas buenas para usted? Amén. ¿Segura? ¿Seguro? ¿Seguro? Amén. Entonces, ¿por qué no tomar el plan de Dios? ¿Por qué no tomar el propósito de Dios? Gloria a Dios. Es por eso que nos cuesta tomar la decisión de que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque todo lo que hacemos es buscando el propósito de nosotros. Mi propósito, lo que yo quiero hacer, mis planes, mi vida. Es mi vida. Es mi vida, ¿ok? ¿Cuánto hemos dicho eso? ¿Verdad que sí? No te metas, es mi vida. Y a veces traemos esto a la iglesia. Hello. A veces traemos esto a la iglesia. ¿Por qué? Porque a veces le decimos a Dios, Dios te está diciendo, deja esto. No te metas con mi vida. ¿Se da cuenta? No quiero que hagas esto, hija, hijo. No, por ahí no es. Pero nosotros, es mi vida, ¿ok? Entonces, si creemos que Dios tiene un plan, un propósito para ti y para mí, y sabemos que Dios es bueno, misericordioso, nuestro papá que quiere lo mejor para nosotros, ¿por qué nosotros no tomamos ese plan? Hay algunas personas que no les gusta cuando le cambian la agenda. ¿Verdad que sí? Es que a las 2 dijiste que ibas a pasar. No puedo, a las 2 llego a las 6. No puedo salir. Es que fíjate que se me ponchó la rueda del carro, el motor se salió, no sé, no puedo llegar. No, ya no voy a salir. Cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. Pero te das cuenta que nosotros nos cuesta cumplir el plan de Dios. Nos cuesta tomar el plan de Dios. ¿Por qué? Ayúdenme, por favor, ayúdenme a predicar. ¿Por qué no queremos tomar el plan de Dios para nuestra vida? ¿Por qué? ¿Por qué? Haces esta pregunta. ¿Por qué Andrés? Yo soy Andrés. Usted pregúntese en su mente. ¿Por qué Sergio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Juan? ¿Por qué no quiero tomar el plan de Dios? Si sé que Dios es bueno. He visto a Dios toda mi vida, me ha guardado. A algunos nos libró de la muerte. A otros nos sanó. A otros nos restauró nuestro matrimonio. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios? Entonces, ¿por qué no tomar su propósito para nosotros? ¿A cuánto le está hablando el Espíritu Santo?
Por ejemplo, en nuestro país, Chile, nos enseñaron a que el propósito de estudiar y de salir de la universidad era tener nuestra casa propia. Y todos crecimos así. La casa propia, la casa propia, la casa propia. Y después llegaba la casa propia y ¿qué? Nos adoctrinaron años, hermanos, pensando que el destino, el propósito para los jóvenes era tener su casa propia. Y muchos de nosotros crecimos así. A lo mejor no la casa propia, pero alcanzar un propósito. Pero ese propósito no es más superior que el propósito de Dios. Porque los planes del Señor son más altos. Nosotros quedamos cortos, quedamos pequeñitos cuando nos comparamos con los planes de Dios. Mire, se nos enseñó que lo más importante era alcanzar los propósitos de esta sociedad, cosas, el tener y tener y tener. Delante decíamos, nos casamos para formar una familia, los hijos se van a estudiar para poder ser profesionales y que tengan un mejor pasar, etcétera, etcétera. Buscar la mejor posibilidad de trabajo, ¿para qué? Para ganar más dinero y vivir mejor. Todo lo hacemos con un propósito. El problema es que hacemos todo con un propósito buscando nuestro propio fin. Nuestro propio fin. Buscamos nuestro propio fin. Y todo lo que tiene que ver con uno está ligado al yo, al individualismo, al ego. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cuál no es el propósito de Dios? ¿Cuál no es el propósito de Dios? El propósito de Dios, ponga atención. A lo mejor esto va a sonar fuerte para usted o chocante, pero después vamos a ir viendo por qué, el porqué de esto. Pero Dios, el propósito de Dios no es que sea millonario. Pon atención. El propósito de Dios no es que tan solo seas millonario. El propósito de Dios no es que tan solo seas profesionista. El propósito de Dios no es tan solo ser un influencer. ¿Ve que ahora todos quieren ser influencers? Y ganar plata, dinero, grabándose en el celular. El propósito de Dios no es tener un cuerpo escultural, un cuerpo fitness. Esos no son los propósitos. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Permítame mencionarle que todos nosotros los que estamos aquí y que hemos recibido a Cristo en nuestros corazones y hemos hecho al Señor Salvador de nuestra vida, volvemos al propósito de Dios. El título de la palabra del Señor el día de hoy es que tenemos un Dios de propósitos. Tenemos un Dios de propósito. Dios desde siempre ha tenido propósito para cada uno de nosotros, desde siempre, pero nosotros nos fuimos tras otras cosas. Mientras el mundo busca su propósito, mientras el mundo busca su propósito, mientras la sociedad busca su propósito basado en su visión, basado en su realidad, ¿se ha preguntado usted cuál es el propósito de Dios para su vida? ¿Te has preguntado alguna vez? Pero qué interesante, si no lo has hecho hoy día, hacernos esta pregunta: ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Trabajar, 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 trabajar. Comer, comer, comer y comer, algunos, ¿verdad? Salmo 138, versículo 8. Mire, el rey David tenía claro esto en su vida. Salmo 138, versículo 8 dice: el Señor cumplirá su propósito en mí. El Señor en mí cumplirá su propósito. Tu gran amor, Señor, perdurará para siempre. No abandones la obra de tus manos. A lo mejor usted dice: pastor, he dejado mucho tiempo, abandoné a Cristo, abandoné su palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy es el tiempo de decir esta palabra: el Señor cumplirá en mí su propósito.
Si tal vez usted ha batallado con esto y ha seguido sus propios propósitos, hoy día es el día en que nosotros debemos decir eso. El Señor cumplirá en mí su propósito. Pero no es un propósito que te tiene a la fuerza. Oh, no, porque el salmista dice, tu gran amor, Señor. ¿Te das cuenta? Porque Dios, cuando nos llama con amor, y Él todo lo hace con amor. Nos disciplina con amor. Nos hace pasar por valles de sombra y de muerte, pero con amor. Él está con nosotros siempre, nunca nos va a dejar. Podemos leer este texto todos nosotros. Léalo de manera personal, de manera individual, con fe. A la 1, a las 2 y a las 3. El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdurará para siempre. No abandone la obra de tus manos. ¿Y quién es la obra de tus manos? El Señor. ¿Te das cuenta? Es preferible que se cumpla el propósito. Porque si se cumple el propósito de Dios en nuestra vida, Él está ahí. Él está ahí. Él está ahí. Él está ahí. A lo mejor no vas a entender por dónde el propósito de Dios te va a llevar, pero Él está ahí. Él está ahí. Él está ahí. Es que no veo, es que no voy a alcanzar lo que yo quiero. Tranquilo. Él está ahí. Él está ahí. Él está ahí. Qué triste sería cumplir nuestros propósitos y que Él abandone la obra de sus manos nosotros. ¿Cómo te fue cuando estabas lejos del Señor? Súper mal nos fue a todos. Entonces es preferible que el plan, que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Es preferible que pase eso, que suceda eso. ¿Para qué? Para que el Señor esté con nosotros y veamos su mano en nosotros. Miren, Dios llama a una persona con un propósito. Dios llama a una persona con un propósito. Dios llama a una persona con un propósito. Nuevamente, Dios llama a una persona con un propósito. Nuevamente, Dios llama a un hombre o a una mujer con un propósito. Ponga atención. Dios sana a un hombre o a una mujer con un propósito. ¿Está conmigo? Muy bien. Dios libera de las garras de Satanás a un hombre o a una mujer con un propósito. Amén. Dios te libró de la muerte, del pecado. Nos resucitó de la muerte y del pecado con un propósito. Estamos aquí con un propósito. Y usted a lo mejor mira para el lado y dice, ¿qué quieren? Pero si estás aquí es porque Dios te llamó con un propósito. ¿Lo podemos entender? ¿Estás seguro o estás segura que logramos entender esto? ¿Cuántos fuimos rescatados del pecado? Levante su mano. ¿Para qué crees que Dios te rescató? ¿Para estar sentado aquí un ratito? ¿A cuántos el Señor ha sanado de enfermedades graves? ¿A cuántos el Señor los sanó de su cabeza, de los pensamientos? ¿Tú crees que Dios te sanó? No voy a sanar. No, nos sanó con un propósito. Con un propósito. Y el propósito de Dios para nuestras vidas es que cumplamos su palabra. Ahí hay una respuesta de cuál es el propósito para usted y para mí. El propósito de Dios es que nosotros cumplamos su palabra. Marcos 16, del 14 al 20. Marcos 16, del 14 al 20. Dice, por último se apareció Jesús a los 11 miembros, a los 11 mientras comían. Los reprendió por su falta de fe y de su obstinación en no creerles
a los que lo habían visto resucitado, les dijo, vayan. ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo? Vayan. ¿Y qué significa vayan? Ir. ¿Y qué significa ir? Caminar, moverse. Diga conmigo, moverse. Ok, ¿se va entendiendo? Dice, vayan por todo el mundo. Ok, ¿necesita usted una revelación de Dios para ir a predicar a algún lugar? Pastor, ¿me da permiso para ir a predicar ahí un parquecito? El propósito de Dios, ¿qué dice? Vayan por todo el mundo. Ok, no, ponga atención, no está diciendo vayan por todo el mundo y usted dice mañana me voy de vacaciones, me voy a viajar por todo el mundo porque la Biblia dice que vayan por todo el mundo. No, no está diciendo eso. Mire lo que dice después. ¿Y qué? Y anuncien. ¿Y qué significa anunciar? Comunicar. ¿Y para comunicar qué se necesita? ¿O usted cree que esta cosita el Señor se la dio para chismosear solamente? Esta boquita que en otros tiempos habló cosas sucias, esta boquita que habló chismes, esta boquita que habló mal de gente, el Señor la quiere usar. ¿Para qué? Para que nosotros anunciemos las buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Que Cristo murió por nosotros y que resucitó al tercer día. Y en eso tan cortito que le dije, usted puede hablar muchas cosas más. Entonces, el propósito de Dios es que cumplamos su palabra. Y su palabra nos está diciendo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. ¿A tu amigo? Sí. ¿A tu amiga? Sí. ¿Al que te cae gordo? ¿A la vecina que te trae? También. ¿Al jefe? También. ¿Pero qué dice después? El que crea y sea bautizado será salvo. ¿Te das cuenta que si tú y yo tomamos el propósito de Dios, nosotros vamos a ser agentes con la ayuda de la presencia del Espíritu Santo para que otros sean salvos? Pero el que no crea será condenado. Usted no se preocupe si alguien no cree. Usted predique la palabra. 17. Mire esto tan poderoso que empieza a suceder aquí para aquellos que siguen el propósito de Dios. El versículo 17 dice: estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán. Ok, ¿qué sucedería si un día usted va caminando por la calle? Va caminando y se encuentra un maletín. Y usted agarra el maletín, mira para todos lados. No hay nadie. Lo agarra el maletín, se lo lleva a su casa. Se sienta en el sofá, abre el maletín y se da cuenta que es un traje de superhéroe. Es un traje de superhéroe. Y están las instrucciones. Y la instrucción dice: si usted se pone este traje, usted va a tener superpoderes. Nadie le va a poder pegar porque usted va a tener super fuerza. Usted va a conocer los pensamientos de la gente, etcétera, superpoderes. Pero no me pongan cara así como que no han visto nunca películas, ¿eh? Muy bien. Ahora, si nosotros estamos llenos de la presencia del Espíritu Santo, y si nosotros ponemos atención a su palabra y estamos llenos de Dios, ¿qué nos dice la Biblia? Versículo 17: y estas señales acompañarán a los que creen. Solo necesitas creer. Solo necesitas creer en el propósito de Dios. No necesitas nada. No necesitas un traje de superhéroe. Si tú crees y si yo creemos, dice lo siguiente: en mi nombre expulsarán demonios. Pregunta: ¿eso es natural o sobrenatural? O sea, es algo poderoso, ¿verdad que sí?
entre comillas, pongan, ahora que todos a veces todos en las redes sociales, a veces agarran un pedacito y todo te lo cambian. Comillas, abro comillas, es como un superpoder. Porque ¿cómo vas a expulsar demonios humanamente? No puedes. Pero dice, expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes. O sea, en otras palabras, van a ser valientes. ¿Cuántos le tienen miedo a la serpiente? Muy bien. Tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algún veneno, no les hará daño alguno. Pondrán las manos, ponga atención, sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. ¿Acaso eso no es sobrenatural? Eso está en el plan de Dios. O sea, todo lo que tú has pensado de ti mismo y de ti misma, hoy día el Señor te va a hacer libre, lo vas a agarrar y lo vas a tirar al bote de la basura. Porque el Señor está elevando, está elevando lo que tú puedes llegar a ser si tomas el propósito de Dios. ¿Sabes qué? No somos unos simples cristianitos de domingo. En el plan de Dios está que seamos agentes del reino en esta tierra. ¡Wow! Caminar, y cuando camines, los demonios empiecen que tú llegues a algún lugar y me caes mal. Gente, ¿qué le pasó? Los demonios se están manifestando. ¿Por qué? Porque tú estás en el plan de Dios. Gracias por su entusiasmo. Muy bien. En este pasaje bíblico, Jesús nos está diciendo que ya no debemos pensar en nuestras cosas. Por ejemplo, el querer tener una casa, el querer tener un carro, el querer una carrera profesional, sino que nos está diciendo, este es mi propósito, este es mi plan, este es mi plan. El plan de Dios es que prediquemos, el propósito de Dios es que llevemos luz. El propósito de Dios es que llevemos la presencia de Dios a todo lugar. Pastor, ¿y dónde voy a vivir? No te preocupes, porque en el propósito de Dios, Él paga todo. Gracias por su entusiasmo. Él paga todo, pastor, ¿y cómo? No lo sé, pero Él lo hace. Pero si usted no entra al plan de Dios, siempre te va a faltar. Siempre la casa propia va a ser como, yo quiero mi casa. Hay testimonios de hombres de Dios, pastores, siervos de Cristo, que comenzaron a servir al Señor y sin tener ningún dinero, ningún recurso, el Señor les regaló casas. ¿Tú crees que una casa es mucho para Dios? No. ¿Tú crees que un carro es mucho para Dios? El problema es que nosotros seguimos pensando en mis propósitos. ¿Tú crees que Dios no sabe que tienes necesidad? ¿Tú crees que Dios no sabe que estás preocupado de tus hijos? ¿Tú crees que Dios no sabe que estás batallando en el negocio? Dios lo sabe. Todo lo sabe. Pero el propósito para ti no es el negocio. El propósito es predicar la palabra. Y el Señor prueba esto. Yo siento la presencia del Espíritu Santo. Prueba esto. Comienza a predicar. Vuélvete loco. Ya, Señor, lo entendí. De hoy día en adelante, Señor, cuando llegues a la casa o aquí de la oración, ¿qué vamos a hacer? Ya, Señor, de hoy día en adelante yo quito mi propósito. Me va a costar, Señor, porque mi negocio es como mi bebé, porque mi casa es como mi bebé, mi carro es como mi bebé, pero voy a creer, Señor. Pero quiero ver tu mano, papá. Quiero ver tu mano. Y quiero que analices todo tu pasar desde cuando decides tomar el plan de Dios. Y vas a ver cómo los números cambiaron. Vas a ver cómo ahora hay más clientes. ¿Cómo? ¿Subiste cosas a las redes sociales? No. Llegaron. Pero ¿y cómo? No sé, alguien le habló de mí.
¿Pero cómo sucedió? No sé. Pero ¿sabes por qué? Sí tienes una manera de saberlo. Es que estás en el plan de Dios. Y si estás en el plan de Dios, todo Él lo va a proveer. Diga conmigo, todo Él lo va a proveer. Por eso la palabra del Señor, el salmista, ayúdame Espíritu Santo, el salmista dice, encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Y después dice, guarda silencio ante Dios y espera en Él. Pero nosotros seguimos pensando en nuestros propósitos. Recuerden que el orden de las cosas en Cristo es importante. En el mundo no. El orden de los factores, ¿cómo? No altera el producto. Pero en Cristo sí. Esa regla no existe en Cristo. En Cristo sí hay un orden. Primero Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora estamos hablando en fe. Primero Dios, diga, haga así conmigo. Primero Dios. Segundo Dios. Tercero Dios. Y todo lo que venga. ¿Estás conmigo? Que Él sea lo primero, lo segundo, lo tercero, lo cuarto. Cuando yo jugaba fútbol, me enseñaron este pensamiento. Si vas a ir a la pelota, al choque con alguien, primero tú, segundo tú, tercero tú, cuarto tú, quinto tú. Asegúrate tú. Pero en Cristo no es así. En Cristo es el primero. Dios es lo más importante. Dios es lo más importante y el más fiel en el cual podemos confiar. Porque te quiero decir lo siguiente: si tú no estás tomando el plan de Dios, algo sucede en nuestro interior, algo está sucediendo en tu vida, algo sucede que tal vez no hay confianza, tal vez algo está sucediendo en nuestro corazón que nos lleva a no tomar el plan de Dios. Si Dios es lo más importante para usted y para mí, decida en su corazón aceptar el propósito de Dios para su vida. No tengas temor. No se trata de que es que yo ahora soy un plan de Dios y... no, el Señor conoce tu necesidad y mi necesidad. Él sabe que te esfuerzas para ser un mejor profesional, para ser el mejor negocio, lo que tú quieras. Él lo sabe, pero Él necesita ver que el plan de Él se está manifestando en tu vida. El propósito de Dios es que usted y yo trabajemos para Él. ¿Y cómo podemos trabajar para Él? Predicando. Y la hermana dijo delante, para predicar, ¿qué se necesita? Hablar. Y yo aquí, todos, voy a cerrar los ojos, todos los que están aquí son platicadores, pero ¿para qué le digo? Pero ¿por qué nos cuesta tanto platicar de las cosas de Dios? Y el Espíritu Santo estaba hablando mucho acerca de eso. Estábamos viendo con mi esposa una conferencia de una iglesia amiga y también alentaban a los jóvenes, miles de jóvenes, y los alentaban aquí a predicar el Evangelio. Y nosotros, como siervos de Cristo, no porque la iglesia lo demande, no porque el pastor lo diga, sino porque Cristo lo dice en su palabra, debemos ir y predicar el Evangelio. Por eso Él dice, vayan por todo el mundo. Las Escrituras nos enseñan acerca del propósito de Dios. Efesios 1:5. Vamos a ir leyendo rápidamente algunos textos. Efesios 1:5. Dice el apóstol Pablo, nos predestinó para ser adoptados como hijos. ¿Qué significa la predestinación? De que Él ya lo había visto mucho antes. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos mediante Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Entonces, según el buen propósito, el propósito de Dios es bueno. Es bueno. Y este propósito está desde mucho antes.
el propósito de que el Señor te persiguiera, te buscara. Que el Señor te buscara donde estabas tú perdido en pecado. Y Él te trajera ahora a los pies de Cristo y ahora seas un siervo, una sierva de Dios. Tiene un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Que prediquemos el Evangelio. Porque ese fue el buen propósito de su voluntad. No llegamos a Cristo por ser los más bonitos. No llegamos a Cristo porque teníamos ropas de marcas. Llegamos a Cristo por un plan. Si no, mírate usted humanamente. Hay mejores que tú, por supuesto. Hay mejores pastores. Muchos mejores. Pero a Dios le plació traer desde Chile a una familia y que la familia pasara por una infinidad de cosas fuertes, terribles. ¿Para qué? Con un propósito de que hoy día estuviéramos aquí, de que te habláramos de la palabra. Debemos entender que más nos vale entender. Debemos entender que más nos vale entender. Porque ¿cuánto más necesitas para que el Señor te hable? De que Él está interesado en ti. De que Él quiere agarrar todas tus cargas y Él cargarlas por ti. ¿Cuándo vas a entender que Él te llamó con un propósito de predicar el Evangelio? Ya no te mires tú, ni mirémonos nosotros, porque siempre vamos a encontrar cosas. A algunos no nos gustan las piernas porque están chuecas, a otros no nos gusta porque soy muy gordo, muy flaco, el pelo. Siempre va a haber algo humanamente en nosotros que no nos va a gustar. Y ese es el truco de Satanás, el diablo. Mirarnos a nosotros mismos. Pero cuando usted y yo aceptamos el plan de Dios, usted dice, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque Dios me lo pide. Y si Él me lo pide, yo lo hago. Porque si yo lo hago, estoy en su propósito. Y si yo estoy en su propósito, yo voy a trabajar, voy a hacer todo igual que siempre. Pero sé que Él va a estar conmigo. Amén. Les amamos, hermano. No lo estamos regañando ni nada de eso. Pero si no lo hablamos, ¿quién lo va a decir? Y si no lo hablamos y el Señor después me dice, nunca le predicaste a los hermanos que debían hacer la chamba. Señores, que yo pensé que cada uno iba a saber. No, eras tú el encargado. Ahora por el otro lado, cuando el Señor, usted llega a la presencia de Dios y el Señor le pregunta, ¿y por qué no hiciste lo que el pastor Andrés te dijo? ¿Y qué me dijo? Ahora usted es responsable. Amén. De predicar el Evangelio, de cumplir su propósito. Y si en ese propósito de predicar el Evangelio eres millonario, gloria a Dios. Pero tu propósito no es ser millonario. Tu propósito es predicar a Cristo. Y por causa de eso el Señor te hace millonario, gloria a Dios. No te olvides del Señor. Tú predica a Cristo, predica a Cristo, predica a Cristo. Y si estás buscando el bienestar para tus hijos, Dios lo va a hacer. Dios va a suplir. ¿O acaso no ha suplido hasta ahora? Claro que sí. Él lo va a hacer. Pero preocupémonos de qué? De cumplir el plan del Señor. Debemos entender que más vale entender, porque Él sí o sí va a cumplir su propósito en nosotros. Sí o sí lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque a Él no lo podemos doblar la mano. Isaías 46, versículo 10. Isaías 46, versículo 10 dice de la siguiente manera. Dice, yo anuncio el fin desde el principio. Está hablando Dios. Desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Ponga atención, yo digo, mi propósito
Mi propósito se cumplirá y haré todo. Él lo va a cumplir. Y aunque usted esté en la última, ya casi a punto de morir, el Señor va a cumplir su propósito. Mi propósito se cumplirá y hará todo lo que deseo. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que nadie se pierda, que todos escuchen el mensaje de salvación. Amén. Gloria al Señor. Nosotros vemos con nuestros ojos, pero Dios ve mucho más allá. Dios ve más allá. Dios ve más allá. ¿Para qué Dios llamó y ungió a David? ¿Para qué Dios llamó a David? ¿Qué cree usted? Todos lo sabemos la historia de David. ¿Para qué? A ver, ayúdenme. ¿Para qué? ¿Para ser rey? Muy bien. ¿Para qué Dios llamó a David? Para que todos vieran que era bueno con la onda, que era buena onda. Para cumplir su propósito, muy bien. Leamos lo que dice Hechos 13:36. Dios siempre ve más allá. Dios siempre ve más allá. Y mire, Hechos 13:36 dice de la siguiente manera: ciertamente David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, murió, fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. O sea, su cuerpo se desintegró. Pero ¿te diste cuenta qué dice acerca del propósito? ¿Cuál era el propósito de David? No era tan solo ser rey. No era tan solo cumplir el propósito de Dios, lo vemos. Pero pon atención en esto que está poderoso. Ciertamente David, después de servir a su generación, a su propia generación, conforme al propósito de Dios. Por eso David peleó, por eso fue un guerrero, por eso fue alguien que siempre luchó por el pueblo, porque sirvió a su generación. Ese era el propósito de Dios. No era tan solo que todos vieran que era valiente. No era tan solo que él sabía adorar al Señor en el silencio. No era eso. El propósito de Dios era que él sirviera a su generación. ¿Estás conmigo? Pero claro, que para servir a la generación debía ser un hombre valiente. ¿Sí o no? Debía ser un hombre que adoraba al Señor. Si no, ¿cómo lo iba a hacer? ¿Te das cuenta? Pero nosotros siempre miramos. ¿Qué miramos nosotros? Que David era guapo, porque la Biblia lo dice. Que David falló. Que David agarró unas piedras, las tiró y mató a un gigante y le cortó la cabeza. De eso nos acordamos. Porque nosotros miramos ciertas cosas. Pero en el propósito de Dios era que David sirviera a su generación. Hoy nosotros podemos servir a nuestra generación. Hoy usted y yo podemos servir a nuestra generación. ¿Cómo podemos servir a esta generación? Llevando el mensaje de Cristo, sanando enfermos, restaurando al afligido, restaurando al loco, al drogadicto, al que nadie le quiere hablar, al amigo, a la amiga que está mal de aquí. Nosotros podemos servir a esta generación. Podemos servir a esta generación hablando con matrimonios que están a punto de desintegrarse. Hablándoles de Cristo a los niñitos que andan en tu colonia, que andan todo el día en la calle, y tú dices, ¿y estos niñitos no tienen mamá ni papá? ¿Por qué no te acercas y le hablas de Cristo? Dios, hermano y hermana, te llamó con un propósito. Romanos 8:28. Romanos 8:28 es un pasaje muy conocido. Dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman,
los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. ¿Fuiste llamado con un propósito? Por supuesto que sí. Por eso hablábamos delante que todas las cosas que has vivido en la vida tienen un propósito. A pesar de que merecíamos la muerte, y quiero que por favor abra su corazón a esto, merecíamos la muerte por nuestro pecado, pero el Señor nos llamó conforme a su propósito. ¿Te das cuenta? Porque Él no estaba viendo que estábamos sucios. Él estaba viendo lo que estamos siendo y vamos a seguir siendo. Cuando todos decían, ay, Sergio, ay, no te vayas, eres intranquilo tú o no. ¿O eras intranquilo? Muy intranquilo. Hiperactivo. ¿Verdad que eras así, verdad? A lo mejor todo en ese tiempo de, en serio, no sé. Pero pon atención. Si Sergio no hubiese sido así, hoy no sería el hombre que es. Sí, me imagino que tuvo que ajustar algunas cosas en el camino. A veces pasamos por situaciones en la vida tan difíciles. Algunos vimos cosas que no teníamos que ver. Algunos debíamos haber sido criados en un ambiente de amor y no fuimos criados para nada en un ambiente de amor. Pero aún así, cuando veíamos cosas feas, Dios estaba ahí con nosotros y nos guardó. ¿Por qué? Porque el Señor estaba viendo el final de la historia, el propósito. Y fue necesario pasar por ahí para no cometer los mismos errores. Fue necesario pasar por ahí para enseñarle a otros. Y tal vez usted está diciendo, yo todavía aquí estoy, pero en algún momento vas a tener que compartir tus dolores con otros. ¿Estás preparado para compartir tus dolores? Eso es discipulado. Compartir tus dolores, compartir tus quebrantos, compartir incluso las cosas que hiciste mal. ¿Para qué? Para que otros no caigan, para sacarlos. Es que tú no sabes dónde yo estoy sumido en pecado. Yo estaba ahí y Dios me sacó. Y a lo mejor te va a dar vergüenza, porque a nadie le gusta recordar lo que fue. Pero cuando damos testimonio de eso, es un pasado. Yo estuve ahí, pero mira cómo estoy ahora. Ahora parezco caballero, un gentleman. Porque el propósito de Dios se va a cumplir. Diga conmigo, el propósito de Dios se va a cumplir en mi vida. Somos nosotros los encargados de dar a conocer el propósito de Dios a esta sociedad. Porque aquellos que están perdidos, el mundo ve en el perdido a alguien perdido. Eso ve el mundo, la sociedad. Pero nosotros, ¿qué vemos? ¿Qué ves tú cuando ves a alguien? ¿Qué ves tú cuando ves a alguien que está en pecado? ¿Qué ves? ¿Ves al pecador o ves lo que Dios puede hacer? ¿Te das cuenta? Es diferente la mirada. Ayer andábamos con un hermano aquí y nos fuimos al Oxxo. Y le hablé al chavo que todos sabemos que están en el Oxxo, que nadie le habla. ¿Por qué? Porque todos dicen que está loco. Pero ¿por qué no miramos con ojos de amor? Dios tiene el poder de restaurarlo. Y si Dios lo restaura, pero Dios quiere restaurarlo, pero nadie le habla de Cristo. Drogo. Así actúa la sociedad, incluso la iglesia, incluso usted y yo. Pero si no tenemos una mirada de compasión de acuerdo al propósito de Dios, ¿cómo vamos a rescatar las almas del diablo? Aleluya. Hechos 20:27. Hechos 20:27 dice así: porque sin vacilar les hemos proclamado todo el propósito de Dios. Si tú sabes de un matrimonio que está pasando por conflictos, ¿cuál tú piensas que es el propósito de Dios para ese matrimonio? Que se restaure. Eso hay que hablar al matrimonio. No
No decirle, es que tú. No, hay que traer esperanza, hay que traer fe. Dios lo puede hacer. Dios puede restaurar tu matrimonio. Dios puede restaurar tu vida. Dios te puede cambiar. Dios puede hacer las cosas nuevas. Porque estamos en el propósito de Él. Y el propósito de Él es siempre fe. El propósito de Dios es siempre milagros. Romanos 15:20. Mire, dice el escritor en efecto, mi propósito ha sido predicar el evangelio donde Cristo no sea conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno. Si usted tuviera que decir esta frase, mi propósito ha sido hasta el día de hoy, ¿qué diría usted? Es una buena pregunta. Mi propósito ha sido hasta el día de hoy. Mi propósito ha sido hasta el día de hoy trabajar, estudiar. Y no quiero poner esto en una balanza, pero puedes predicar, puedes hablar de Cristo en el estudio, puedes hablar de Cristo en el trabajo. A eso voy. No decir ya no voy a estudiar más porque el pastor dijo que no iba. No es eso. Pero hoy día el Señor nos está confrontando con su palabra. Porque Él quiere que esta iglesia esté llena. Pero ¿quiénes tienen que hablar? ¿Quién? Nosotros. Nosotros debemos hablar. Gloria al Señor. En medio de un mundo de tinieblas, debemos mantenernos fieles a su propósito. Porque te quiero decir que, claro, tú aceptas el propósito de Dios en tu vida y van a venir embates, van a venir golpes, van a venir tu mejor amiga, tu mejor amigo, las redes sociales, tú subiste un post de la iglesia, de la Biblia, y se te van a venir algunos. Se te van a venir y te van a escribir por interno y otros te van a escribir en la publicación y tú no eras esto y tú no eras esto otro. Mantente fiel al propósito de Dios. El Señor va a hacer justicia. Y claro, están diciendo, sí, tienes razón, yo era así, pero ahora mírame ahora. El Señor me ha hecho libre. Soy una nueva persona. Amén. Muy bien, gloria a Dios. Primera de Corintios 7:37. Primera de Corintios 7:37. Dice de la siguiente manera: todo lo que hace un siervo o sierva de Cristo debe ser con propósito. Todo lo que hace un siervo o sierva de Cristo debe ser con propósito. Ya dejémonos de hacer las cosas por hacerlas. Dejemos de hacer las cosas por hacerlas. Hagámoslas con propósito. Segunda de Corintios 2:9. Segunda de Corintios 2:9. Con este propósito les escribo, para ver si pasan la prueba de la completa obediencia. El apóstol Pablo no escribía por escribir. Él escribía con un propósito. Si vas a ir a visitar a tu familia, visita a tu familia con un propósito. Si vas a hacer una carnita asada, hazla con un propósito. Voy a aprovechar de hablar de Cristo. Voy a hacer algo para que en algún momento yo hablar de Dios. Hagamos las cosas con propósito. Que nuestro propósito sea permanecer fiel al Señor. Fieles al Señor. En la Biblia encontramos hombres y mujeres llamados, transformados para un propósito que Dios planeó. Gálatas 1 del 1 al 23, y con esto estoy cerrando. Gálatas 1, por favor, del 1 al 23. Dios nos llama con propósito. Mire lo que sucede aquí en este pasaje. Pablo,
apóstol, no por investidura ni mediación humana, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado según la voluntad o el plan que nuestro Dios y Padre. Mira lo que está haciendo Pablo. Está poniendo a Dios y su plan redentor. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No hay otro evangelio me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quienes tergiversan el evangelio de Cristo. ¿Te suena parecido eso hoy día? Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo he dicho, ahora lo repito: si alguien les anda predicando un evangelio distinto al que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. ¡Wow! ¿Quieres agradar a otros? ¿Quieres agradar a la sociedad? No. Pero Pablo dice: si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Pablo, llamado por Dios. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Ponga atención. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo. Ustedes saben, está diciendo, ustedes saben quién era yo. Ustedes saben lo que hacían. De la furia con que perseguía a la iglesia de Cristo, a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis compañeros y mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, diga conmigo, sin embargo, Dios me había apartado. Pablo estaba haciendo lo malo. Pero él ahora que tiene la revelación de Jesús, él entiende esto y dice: sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre. Como un hombre que mató gente, que puso gente en la cárcel por seguir a Cristo, él recibe la revelación de Jesús. Jesús se le aparece una voz del cielo. Él recibe a Jesús y comienza una transformación en su vida, así como usted y como yo. ¿Te das cuenta? Y Pablo recibe esta revelación y dice: Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, cuando Él tuvo a bien. Tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo predicara entre los gentiles. No consulté con nadie. Ahí sigue la historia hacia abajo. Pero ¿qué quiero decirte, hermano, hermana? Póngame atención. Tú, con tus ojos, ¿encontrarías propósito en alguien que mató a cristianos? Es más, diríamos: no te acerques porque ese en su tiempo mató muchos cristianos. ¿Verdad que sí? Pero a Pablo se le reveló que Dios lo apartó del vientre de su mamá. Si Pablo, ponga atención, si Pablo queda con el pensamiento: es que yo maté gente, es que yo hice esto, es que yo hice esto otro. Si él hubiese seguido con esos pensamientos, no hubiese podido servir a Cristo. El propósito de Dios es que todos sean salvos. ¿Cuál es el propósito de Dios?
Lo vamos a decir con fuerza y con fe. ¿El propósito de Dios cuál es? Que todos sean salvos. Que todos sean salvos. Por eso Él habló a través de los profetas. Por eso liberó a su pueblo de Egipto. Por eso usó a muchas personas para traer el mensaje de salvación. Por eso Él envió a su Hijo con un propósito: salvarlos. Dios tiene un plan trazado desde el origen de los tiempos. Tenemos un propósito en esta tierra, hermano. Tenemos un propósito. Tenemos un propósito. No vamos inventando por el día que hago. Tengo un propósito. Y ese propósito es predicar el Evangelio. ¿Dónde? En todo lugar. Pastor, estoy estudiando en la universidad, predica ahí. Pastor, tengo un negocio, predica ahí. Trabajo atendiendo gente. ¡Ay, predícale! Lo atiende y después dice: que Dios te bendiga. Ah, gracias. Sembraste una semilla. Sembraste una semilla. ¿Qué pasaría si usted hoy tuviera el remedio que puede curar o sanar a millones de personas en el mundo? Un día estamos en los finales de tiempos y se levantara una enfermedad que estuviera como en la pandemia, como estuvimos. Y un día, por la noche, el Señor viene a tu vida y te dice: 3 gotitas de aceite, 2 cáscaras de limón, y te entrega la pócima para poder sanar a toda esa gente. ¿Qué harías tú? ¿Acaso no empezarías a preparar la pócima y a dársela a la gente para que sea sana? ¿Verdad que sí? Y tal vez andarías, los de la televisión: yo tengo la pócima, Dios me la regaló, yo tengo la pócima, mire, se la hago. Y no, tan loco, ¿cómo se te ocurre? Yo tengo la pócima, de verdad, mire, te la puse a ti, te sanaste, sí. Yo tengo la pócima, Dios me la reveló, créanme. Y andarías haciendo tú esa pócima: toma hermano Kimo, toma mi hermano, tome. Y andaría usted pasándole esa pócima, ¿para qué? Para que la gente sea sana. ¿Lo harías? Si estuviéramos en algo así, ¿verdad que lo haríamos? ¿Y sabes que esto está vigente? Esto es una realidad. Tú y yo tenemos la respuesta para esta sociedad. Tú y yo tenemos el antídoto para el drogadicto. Tenemos el antídoto para aquel que no tiene a Cristo, para aquel que está sufriendo, para aquel que está tirado, para el matrimonio que ya no sabe qué hacer, para la mamá que mi hijo ya no tiene solución. Usted tiene el antídoto, y ese antídoto se llama Jesucristo. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar callada? ¿Te vas a quedar callado mientras otros se mueren? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y con esto último quiero traspasar lo que el Espíritu Santo me hizo sentir. Usted y yo somos los responsables de llevar el Evangelio. Usted y yo somos los responsables que en Guadalupe, que en San Nicolás, que en Apodaca, que en todo lugar la luz de Cristo llegue. Amén. Y si estás sintiendo como algo que te cayó así, gloria a Dios. Pero para poder cumplir eso se necesita algo: renunciar a tus planes, renunciar a tu propósito. ¿Te digo algo? Le digo algo con todo mi corazón: no tenga miedo de tomar el propósito de Dios y tu propósito dejarlo en segundo plano. No tengas miedo. Que Satanás no venga a decirte: no vas a lograr esto,
porque ahora eres cristiano. No vas a lograr esto porque no vas a seguir la pelea por alcanzarlo. Te quiero decir que Dios te puede asombrar. Pero decide el día de hoy tomar el plan de Dios y ponerlo en primer lugar en tu vida. ¿Dónde está el plan de Dios aquí? Aquí está el plan de Dios. Yo les quiero lanzar un desafío a todos los que estamos aquí. El desafío es el siguiente: que de aquí a 2 semanas tú traigas a 1 o a 2 personas. Un desafío. Tal vez puede ser alguien que no conozca a Cristo. Tal vez puede ser alguien que esté descarriado, como se dice, que esté lejos de Dios. Pero trae a alguien. Comencemos a trabajar. Comencemos a predicar. Y aquí no se trata de decir, es que yo no soy joven, soy muy adulto. No, todos podemos predicar el Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque afuera se está muriendo gente. Y si usted y yo no predicamos, el Señor va a demandar su sangre a nosotros. Esa es su palabra. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Ahí donde está, cierre sus ojos. Con los ojos cerrados, ¿qué necesitas? ¿Qué necesita usted para querer tomar el propósito de Dios para tu vida? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesita usted? ¿Qué necesitas tú para tomar el propósito de Dios para tu vida? Es que yo quiero lograr tantas cosas. Tu plan queda pequeño en comparación al plan de Dios. Puedes descansar en Jesús. Puedes descansar en Jesús. Es que Él conoce los anhelos de tu corazón. Él los conoce. Pero debemos entender que su plan va más arriba, es más alto que nuestros planes. Ahí donde está. Esto es para todos, para los que servimos, para los que llevamos años en el Evangelio, para los que llevamos poco. Te quiero invitar en el nombre de Jesús a que usted pueda tomar el plan de Dios el día de hoy para su vida.